Es el estudio acerca de lo que en el mundo religioso se conoce como el milenio. Bueno, para empezar a entender cualquier estudio de Apocalipsis, uno tiene que hacer una introducción donde vamos a ver algunas razones por qué estudiar especialmente este tema que fue sugerido. Y dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 que hay cosas difíciles en las Sagradas Escrituras de entender, especialmente en los escritos de Pablo. Y dice que los inconstantes e indoctos tuercen para su propia perdición. Desafortunadamente, cuando leemos escritos como los temas que se tratan en el Apocalipsis, uno de los temas más torcidos, hermanos, es el tema del milenio. Y quiere decir que hay maestros indoctos e inconstantes que han torcido la Sagrada Escritura. Y nosotros debemos de estudiar también este tópico para no ser engañados. También en Tito capítulo 1 versículo 11, que usted abre su Biblia, que yo por aquí puse la mía, pero aquí la tengo. Y ahí en Apocalipsis capítulo, en Tito 1:11, por favor. Tito 1:11. Dice la Sagrada Escritura del apóstol Pablo hacia este hijo espiritual también de Pablo. Es un encargo muy solemne de que guarde la doctrina que se le ha encomendado, y que también pues va a haber momentos en que va a tener que hacer frente a aquellos que pues están en contra de la verdad. Dice capítulo 1 versículo 11: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. La enseñanza se adultera más, amados hermanos, cuando hay un interés económico. Entonces, desafortunadamente, muchos de los falsos maestros han alimentado la falsa doctrina debido a que reciben buena alimentación económica. Pero bien, es menester que nosotros estudiemos la palabra de Dios, y que en estos temas que son tan torcidos y que están enseñando equivocadamente a otras personas, pues nosotros crezcamos para poder crecer nosotros espiritualmente, agradar a Dios de esa manera y ayudar a los otros, ayudar a los demás. En 2 de Pedro 3:18 hemos leído que es necesario crecer en el conocimiento que es en Cristo Jesús. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 2 versículo 52, donde Él crecía en conocimiento y gracia para con Dios y para con los hombres. Y hay una demanda que va a ser hecha a cada uno de nosotros en el día del juicio final. Así como leemos en Hebreos capítulo 5 versículos del 12 al 14 acerca del reproche que el escritor le hace a los hebreos en cuanto a que, debiendo ya ser maestros, aún tenían necesidad de que se les diera leche y no vianda, porque no eran capaces de discernirla. Así a nosotros se nos demandará también por el tiempo que tengamos sirviendo al Señor y por nuestro oficio como cristianos para ayudar a otros a salir del error. Se nos va a demandar el hecho de que, si de acuerdo a nuestra capacidad nosotros hicimos, aprendimos y enseñamos a otros como maestros. Así de que esa es una buena razón, amados hermanos, pero tengo enumeradas aquí algunas razones, fíjense, porque estas razones que puse aquí en la pantalla que usted está viendo, pues es el trasfondo, pero hay muchas razones por las cuales debemos de estudiar Apocalipsis,
capítulo 20 acerca de los 1000 años. Este capítulo es tan usado por los religiosos, y no estamos hablando de los últimos tiempos, amados hermanos. Estamos hablando desde el siglo segundo, siglo tercero, se empezó a usar mucho este tema de Apocalipsis capítulo 20. Fue muy debatido y fue muy discutido por los maestros de aquel tiempo. También encontramos otra razón de que muchos, cuando se habla del libro de Apocalipsis, inmediatamente su mente va hacia el milenio, porque es el tema, como que es el tema número 1 del libro de Apocalipsis. No es así para mí, no es así para los hermanos en Cristo, pero para la mayoría de la gente religiosa esto es así. Pareciera que ese es el tópico número 1. Y otra de las razones es que, siendo el tema número 1 para muchos, ha habido mucho engaño a través de este tema, porque en ese tema ¿cómo se dice? La teoría, esa es la palabra correcta, la teoría más usada es que va a haber una segunda oportunidad. Esa es la teoría más usada. Y es lo que la gente quiere, es lo que la gente ama. Y por eso ha tenido mucho éxito. Entonces, con ese engaño tienen cautivada a mucha gente, haciéndole creer que va a haber una segunda oportunidad. Por esa razón conviene estudiarlo. Otra razón es que nuestros amigos religiosos, pues ya desde los primeros siglos han marcado la pauta de la necesidad de estudiar, ya que ellos se han encargado de torcerlo de tal manera que se hace necesario constantemente estar hablando de ese tema para refutar la falsa enseñanza. Porque si no hay refutación, la falsa enseñanza tiene más éxito. Y otra razón más, amados hermanos, y esta es la razón más poderosa, por la simple y sencilla razón de que es la palabra de Dios. Así de que hay que estudiar este tema, no hay que sacarle la vuelta, hay que buscar la forma de tocarlo de vez en cuando, porque este es el tema que están enseñando la mayoría de los religiosos. Este tema, amados hermanos, y yo agradezco que me hayan sugerido este tema, porque aprendí muchas cosas que no sabía. Había estudiado este tema, pero cada vez que se estudia un tema se aprenden cosas nuevas, cosas que antes uno no había considerado, o se extiende uno más a buscar más información. Y encontré 4 diferentes formas de milenio que hay en el mundo religioso. Hay uno llamado el postmilenio, que también se dice postmilenialismo o postmilenialistas, diciéndole a las personas que simpatizan con él. Esta primera forma que consideramos aquí, postmilenio, es la forma, amados hermanos, que surgió en el siglo XIX, y a principios del siglo XX llegó a ser popular, siendo enseñada por teólogos de renombre, teólogos que usted lee en los diccionarios, en los manuales bíblicos, en los comentarios bíblicos, esa clase de teólogos. El reino de Dios, según este postmilenio, crecerá lenta pero seguramente hasta que la mayor parte del mundo sea ganado para Cristo. Esa es una de sus doctrinas principales. Yo encuentro ahí algo que choca con mi comprensión de lo que es el trabajo del evangelio hasta que el Señor venga. En las escrituras aprendemos claramente que para cuando el Señor venga, por mucho que se haya trabajado, la mayoría van a estar perdidos.
igual que siempre ha pasado. Pero esta doctrina del postmilenio tiene esta carta de identificación, hermanos. Enseñan que este tiempo vendrá y será activo hasta que la mayoría de la gente esté en el estado de salvación. Así de que encuentro ahí una falsa doctrina, francamente, porque es una promesa que no va de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Y yo le voy a pedir, amado hermano y hermana, esto que yo le estoy presentando de estas 4 formas solamente es un resumen de todo lo que yo leí. Pero ese estudio lo tengo en mi website, andrespong.com. Ahí en la página frontal usted puede encontrar el tema del milenio y le pica ahí y va a bajar el documento donde usted va a leer todo lo que se habla de cada una de estas formas. Yo nada más le voy a dar una introducción para dejarlo emocionado, emocionada, para que usted también indague si le interesa indagar más acerca de estas 4 formas. Pero la forma que me llamó la atención del postmilenio es esa, que creen que cuando ya sea el día del juicio final, la mayoría de la gente va a estar salvada. Eso es lo que creen. Y creo que eso es muy socorrido por la mayoría de las religiones, porque si usted se fija, en la mayoría de las religiones no hay distinción, sino que todo aquel que se identifica como cristiano, bienvenido, aunque sea de una fe diferente. O sea, hay un ecumenismo dentro del movimiento llamado protestante. Y hay un ecumenismo aún en la Iglesia Católica con los protestantes, porque tienen en su mente de alguna manera el pensamiento de que la mayoría de la gente va a ser salva y que para eso se logre, pues en cada denominación va a haber salvos. En cada religión va a haber salvos. Y eso choca con la palabra de Dios. Usted y yo sabemos que no hay salvos en cada religión. Así de que la doctrina del postmilenialismo tiene este diagrama que usted mira ahí en la pantalla. Y este diagrama nos enseña la primera venida de Cristo. O sea, cuando Cristo nació, en la primera raya. La segunda raya es todo lo que es en cuanto al ministerio de Jesús. Y luego es cuando Jesús ata a Satanás. Después de esa segunda raya, tenemos antes de la tercera raya lo que es el milenio, los 1000 años. Y después de los 1000 años hay una liberación de Satanás. Usted lo ve después de la tercera raya. Sí me están siguiendo, ¿verdad, hermanos? A veces pienso que estoy hablando solo. Sí, hermanos, si se ven. Muy bien. Y después de la tercera raya sigue entonces la liberación de Satanás, donde dice que Satanás será liberado por un corto tiempo. Y después de la cuarta raya sigue el juicio final y el estado eterno de las almas, ¿verdad? Que es anticipada por la segunda venida de Cristo. Usted se fija bien en este diagrama, que está muy sencillo realmente, pero tiene muchas fallas. Y usted lo va a ver cuando yo le muestre el diagrama, que sí va de acuerdo con la doctrina de Cristo. También este diagrama está en las páginas del documento que le digo que lo encuentra en mi página. Y ahí en la página frontal de mi sitio web, ahí nomás le pica donde dice Estudio del Milenio y usted va a bajar todas esas páginas que son de pura enseñanza en cuanto a estas formas de creencia acerca del milenio. Pasando a otra creencia, encontramos el premilenialismo. Esto es contrario a post. La palabra post es posterior. La palabra pre es antes. Antes. Así de que estos son antes del milenio. Y aquellos que vimos al principio es después del milenio.
esta doctrina, amados hermanos, del premilenialismo es de las cuatro, es la más famosa y es la que han abrazado la mayoría de las religiones. Premilenialismo. Esta doctrina del premilenio viene desde el segundo siglo, especialmente el segundo y tercer siglo, se promovió con mucha fuerza, de tal manera que hasta estos tiempos sigue teniendo mucha fuerza. Este premilenialismo nos recuerda que el punto de vista premilenial dice que el retorno de Cristo va a preceder el milenio. O sea, primero viene Cristo y luego hay 1000 años, donde Cristo está reinando y todos los seres vivos tienen la segunda oportunidad. Pero es posterior a la tribulación, ya que dice que su retorno seguirá la tribulación. Este diagrama es un poquito diferente al que mencionamos al principio, aunque también es muy sencillo. Aquí en la primera raya y la segunda en medio es la era de la iglesia. Cuando Cristo vino por primera vez, fundó la iglesia y ahí está todo el ministerio de la iglesia en el curso, en el trayecto de los siglos. Ahorita llevamos 21 siglos. Después del trabajo y de la obra de la iglesia viene el milenio después de la segunda raya, en medio de la segunda y la tercera. Viene lo que es el milenio, la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y luego en la segunda venida de Cristo viene la resurrección corporal de los justos y el atamiento de Satanás y el milenio donde va a haber una segunda oportunidad. Y después de la tercera raya está la liberación de Satanás por un corto tiempo. Y después, en la cuarta raya, el juicio final y el estado eterno de las almas. Aquí lo que puedo destacar, más destacado del premilenialismo, es la promesa de que hay una segunda oportunidad. De que si usted muere en pecado, usted va a ser resucitado con un cuerpo glorificado, Cristo va a estar reinando y usted tiene la segunda oportunidad para salir vencedor en contra del pecado. Eso es una falsa doctrina. Nosotros tenemos que aprovechar este día, esta era, para poder estar bien con Dios. No podemos atenernos a una era futura, esperando que Cristo venga por segunda vez. Imagínese todo el desastre que se ha armado por causa de que las personas tienen esta esperanza vana. ¿Cuántas personas no estarían ahorita sirviendo mejor a Dios si no tuvieran esta esperanza vana de que Cristo va a venir y va a haber una segunda oportunidad? Bueno, esto es el premilenialismo. Ahora vamos a un premilenialismo dispensacional. Esta es otra forma, esta es la tercera forma que encontré yo, que se habla del tema milenio. Y ahí, de entrada, usted puede ver el diagrama. El diagrama es sumamente complejo, hermanos. Muy complejo. A mí me dolió la cabeza tratando de discernir todo esto que está aquí. ¿Qué es lo más sobresaliente de este tema? Bueno, este dispensacional, hermanos, este premilenialismo dispensacional es el más nuevo de los de los tres anteriores. Perdón, es el más nuevo de los dos y de otro que me falta mencionar. O sea, es el más nuevo de los cuatro. Este es el más nuevo. Este es el más nuevo. Y el punto de vista dice que se levantó en el siglo XIX en las Islas Británicas. Y el punto de vista dispensacional es bastante similar a la del premilenialismo que vimos anteriormente. Excepto que en el anterior se le daba mucho más importancia a los judíos, mientras que aquí se le da más importancia a todos los seres humanos. Pero toma todo literal. Un reino de 1000 años, Cristo en la tierra, la gente reinando con él por 1000 años, ¿verdad? Y todos los que sean cristianos
son los judíos. Todos ellos son los judíos. Mientras que el anterior se fija mucho en el hecho de que los judíos solamente son los israelitas. Es un poquito complejo, hermanos. A mí me dolió un poco la cabeza tratando de encontrar unas palabras lo mejor posible para explicar estas situaciones. Pero esta es una marca del error. La marca del error es que entre más complejo sea la doctrina, es más fácil de que la gente siga al que le está enseñando y no se ponga tanto a estudiar y a machotear lo que no entiende. Pero bueno, el amilenialismo, esta es la cuarta. En la cuarta, lo que encontré es que la palabra amilenialismo significa literalmente no milenio. No milenio. Es como cuando hemos hablado de los ángeles. Y hemos estudiado y hemos visto que los ángeles son asexuales. O sea, los ángeles no tienen sexo. Por eso, cuando vinieron aquellos saduceos con el Señor Jesucristo a preguntarle que de quién iba a ser mujer aquella que había tenido a 6 esposos, Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque allá ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como ángeles. Los ángeles son asexuales, quiere decir que no tienen sexo. Entonces, cuando hablamos de amilenialismo, significa no milenio. Pero esto es un golpe fuerte porque es contraste. Es contraste con lo que verdaderamente cree la gente que está metida en este movimiento. La gente que está metida en este movimiento sí cree en el milenio. Sí cree en el milenio. Ellos tienen un punto de vista que, pues, siguiendo Apocalipsis 20 del 1 al 6, el punto de vista de ellos es que viene Cristo la primera vez, establece su reino, ¿verdad? Representado por la iglesia, o la iglesia y el reino van paralelos. Y ese es el periodo de los 1000 años. Se fija usted, la primera raya hasta la segunda, encontramos ya la era de la iglesia y el milenio. Se fija ahí la palabra milenio en medio de las dos rayas, y la era de la iglesia. Y luego encontramos la liberación de Satanás. Encontramos un tiempo más cortito que lo que pusieron los otros. Y luego encontramos la segunda venida de Cristo y la resurrección de todos, la resurrección corporal de todos los muertos, o de todas las personas. El juicio y el estado eterno. ¿Se fija cómo es simple este diagrama? Es más simple que los demás. Bueno, mi sorpresa fue que, aunque este es un movimiento que ha tenido también auge, es el más callado de todos. Y es el que más apegado está a las Sagradas Escrituras, hermanos. Yo creo que cuando hablamos de amilenialismo, los que optaron por esa identidad, simple y sencillamente querían decir que no estaban de acuerdo con las otras doctrinas del milenio. Es como cuando hablamos del arrebatamiento. Arrebatamiento sí, rapto no. ¿Por qué rapto no? Arrebatamiento y rapto puede ser lo mismo, significa lo mismo. Pero resulta que el rapto es una doctrina de las denominaciones. Mientras que el arrebatamiento es la palabra que dice el Señor Jesucristo ahí en Tesalonicenses. El rapto se basa en que estará uno en el campo y uno será tomado y otro será dejado. Irán dos al molino y una será tomada y otra será dejada. En eso se basa su doctrina, el rapto. El arrebatamiento se basa en el hecho de que en la segunda venida de Cristo va a resucitar primero a los que murieron en él, y después los que estén vivos van a ir atrás de los que murieron en él. Entonces, en ese sentido, hermanos, pienso yo que los que optaron por este nombre amilenialismo lo hicieron para que no se identificara con los otros que traen doctrinas del milenio, pero que son doctrinas insertadas, inyectadas
en el mundo religioso, de tal manera que lo que ellos dicen eso es, y no están tomando en cuenta la palabra de Dios que habla acerca del milenio. Ahora, eso es otra cosa. Entonces tenga muy presente esta situación. Hay 4 diferentes formas, al menos las más populares son 4 formas en que el mundo religioso identifica el tema del milenio. La primera es el postmilenio. La segunda es el premilenio. La tercera es el premilenio dispensacional. Y la cuarta es el amilenio, así nada más. ¿Verdad que se confunde uno un poco? Pero bueno, entonces le digo, usted puede encontrar más información en ese escrito que le he comentado. Si tiene preguntas o comentarios, al final, por favor, con mucho gusto trataré de enriquecer un poquito más lo que he comentado. La otra parte que nosotros tenemos que ver en este estudio, amados hermanos, es que hay reglas que deben de ser recordadas en el contacto de este escrito. ¿Sabe usted que el error principal de que nuestros amigos religiosos cometan tantos errores con el libro de Apocalipsis no se debe tanto a cuando se meten con un tema como la bestia 666? No se debe tanto como cuando se meten con la mujer vestida de rojo, aquella mujer que tenía 2 estrellas, que la luna estaba abajo de ella, de sus pies. No se trata tanto del milenio, hermanos. El problema número 1 de los amigos religiosos es ignorar este versículo, hermanos. Este versículo que tiene usted en su pantalla. Este versículo dice mucho del libro de Apocalipsis. Y cuando nosotros, por eso es muy importante el estudio de palabra por palabra. Y de ver que cada palabra que estamos viendo en nuestra Biblia sea realmente la que está en el original. Eso es muy importante. Mire, le voy a explicar por qué. Aunque usted ya lo sabe y lo he comentado de alguna manera en otras clases o en otros estudios. Primeramente encontramos de que el libro de Apocalipsis es un libro de figuras. Cuando vemos la palabra declaró, usted la puede ver allí en palabras negritas. La palabra declaró, hermanos, es una palabra griega que es semaino. Semaino quiere decir significó. Significó. O sea que en vez de decir y la declaró, ahí lo correcto sería decir y la significó. En otras palabras, se la dio por medio de signos. El capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 1 nos está declarando de que este libro o este escrito es de signos. De signos. Otra cosa muy interesante en este versículo 1 es conocer de qué es o de qué trata el escrito. Dice el versículo 1, la revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder, ¿cuánto? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿De qué trata el escrito? De cosas que deben suceder pronto, hermanos. Pronto, no 20 siglos después. Cosas que deben de suceder pronto. Si nosotros también leemos el versículo 3, fíjense lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis 1, por favor. Dice allí Apocalipsis 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cosas que deben de suceder pronto. Y luego reafirma en el versículo 3, porque
el tiempo está cerca. O sea, lo que está tratando el libro de Apocalipsis, hermanos, es de cosas que les iban a beneficiar a muchos de los lectores, porque iban a pasar pronto, y si no entendieron esa primera parte, les vuelve a decir el Espíritu Santo, inspirando a Juan, cerca, el tiempo está cerca. ¿De cuál tiempo? De estas cosas. De estas cosas. El versículo 1 también, hermanos, nos dice claramente que el autor es Jesucristo. Y eso que Jesucristo le está dando a Juan viene de parte de Dios. ¿A quién le iba a dar esta palabra? A sus siervos. A sus siervos. Esta palabra de Jesucristo era para sus siervos. Me llama la atención que cuando la gente afuera está hablando de Juan, que es el que está encargado de escribir esto y de recibir las revelaciones para escribirlas, aquí en Apocalipsis 1:1 es identificado como el siervo Juan. Siervo Juan, o sea, un sirviente, un esclavo llamado Juan, que era el apóstol Juan. Pero aquellos que no están conformes, hermanos, con la situación humilde que debe de tener un obrero de Dios, inflan los nombres para hacerlos aparecer más pomposos, más llamativos. Y ponen que Juan es teólogo, ¿verdad? Alguna versión dice el teólogo Juan. Y Juan no es conocido en las Sagradas Escrituras como teólogo. Yo no dudo que Juan fuera teólogo. Era un teólogo de excelencia. Pero él no ostentaba ese título. Él no presumía ese título, porque su fuerza más grande no estaba en la profesión aún de ser apóstol de Cristo, sino que lo más fuerte de él era ser siervo de Dios. Y dice el versículo 9, si va conmigo en Apocalipsis 1:9, siervo de Dios, y dice el versículo 9 de aquí del capítulo 1, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Cómo se identifica Juan? Yo Juan, vuestro hermano. Yo Juan, copartícipe de la tribulación de ustedes. Muchas veces nos encontramos peleando con hermanos que cuando se presentan dicen, no, pues mira, yo soy teólogo, yo soy maestro en la filosofía de Dios, yo tengo varios títulos porque tomé varios cursos. ¿Y para qué tanto? Nada más diga, soy hermano en Cristo y punto. Soy siervo de Cristo, soy evangelista, soy predicador. Y muchas veces nosotros sabemos que no es bueno ser tan pomposos, ¿verdad? Y atacamos o tratamos de hacer entender a otras personas que no sean tan presuntuosas. Y resulta de que a veces nosotros hacemos lo mismo. Queremos presentarnos como alguien es alguien muy conocido, muy famosos, con renombre. Bueno, esto no es así, hermanos. Y estas personas que no ponen atención a este versículo 1, la mayoría de nuestros amigos religiosos, se van por el lado pomposo. Y como tienden a inventar cosas que no están escritas, pues así siguen inventando en el trayecto de todo el estudio de Apocalipsis. Cambiando a capricho lo que ellos dicen, esto es espiritual y esto es físico, lo cambian a capricho sin tomar en cuenta la palabra misma.
Pero ¿qué más encontramos en este versículo 1? Pues yo creo que es, es, eh, es bueno recordar estas cosas. Otra cosa también, y esta sería lo último del versículo 1 de Apocalipsis, es saber a ciencia cierta quiénes fueron los recipientes de esta carta. ¿Verdad? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. O sea, estos siervos fueron los recipientes. Entonces, tenemos nosotros que buscar a qué siervo se refiere. ¿Verdad? Y es cuando entramos a otras situaciones que debemos de recordar siempre. Primeramente, saber a ciencia cierta a quién fue escrita. Discernir cuándo se escribió. Considerar cómo estaba la situación de los recipientes, o sea, ver el entorno de los recipientes. Cuando digo recipientes, por favor entiendan que me estoy refiriendo a los que recibían la carta de primera mano. Entender el propósito del escrito, entender el mensaje del escrito, para qué se escribió este libro, esta carta. Conocer el contexto histórico y de la época en que se escribió esto. Debe de ser entendida la situación sociopolítica, ¿verdad? Para saber en qué beneficiaba este escrito a los que la recibían de primera mano. Así de que, amados hermanos, si nosotros tomáramos en cuenta estas cosas, pues nosotros no erraríamos como pasa en la mayoría de los casos con nuestros amigos religiosos. ¿Qué vemos en el contexto de Apocalipsis 20? Ay, hermano, hasta que por fin se metió al capítulo 20. El contexto, hermanos, rige. Es una regla que no debe de evadirse nunca en un tema bíblico. Siempre hay que considerar el contexto. Debido a que se ignora el contexto, se tuerce la palabra de Dios, se tuerce el significado, se tuerce la forma de interpretar lo que ahí dice. Entonces, lo que encontramos nosotros en el contexto del capítulo 20, encontramos que el capítulo 17 y 18, si usted los lee, hablan de la destrucción de la ramera. La ramera identificada ahí es la Babilonia simbólica. Si usted lee Apocalipsis 17:5, va a encontrar que está hablando de Babilonia de una manera simbólica. Algunos hermanos, y estoy hablando de hermanos en Cristo, dicen que se refiere a Roma. Pero hay otros, que es en menos número, que dicen que se refiere a Jerusalén. No hay no hay afectación en creer una cosa u otra. Porque si se cree que es Roma o si se cree que es Jerusalén, no afecta el plan de salvación. Y realmente no tenemos detalle tanto como para asegurar que se refiere a una o se refiere a la otra. En el capítulo 19, hermanos, la palabra de Dios nos está hablando de la ruina de las dos bestias. ¿Se acuerda aquella bestia que surgió del mar con una herida en su cabeza? Y luego la segunda bestia que salió de la arena para darle poder a la primera bestia. Y cuando nosotros estudiamos el capítulo 19 y cuando estudiamos el contexto de donde habla de las dos bestias, encontramos que se refiere al emperador, ¿verdad? Y al poder el poder, o sea, el poder judicial, pudiéramos decirlo, que exigía que se adorara al emperador. Fueron destruidos en el capítulo 19. Así que con ese contexto que tenemos, ahora nos encontramos de una manera, y tiene lógica, el orden. En el capítulo 20 se trata de la destrucción de Satanás, hermanos. La destrucción de Satanás. Satanás es el comandante y jefe de los anteriores, de la ramera y de las dos bestias. Satanás es el que estaba detrás de ellos. Satanás era el que se gozaba con lo que ellos hacían. Pero en el capítulo 20 habla de la destrucción de Satanás.
¿Y qué quiero decir yo con esto, hermanos? Quiero decir, amados hermanos, que muchas veces se tuerce la palabra de Dios porque no la estamos estudiando adecuadamente. Si el tema es la destrucción de Satanás, ¿por qué se le da más importancia al tema del milenio? El tema del milenio no es importante en el capítulo 20 como la destrucción de Satanás. Entonces el tema del milenio que está ahí depende del tema principal, que es la destrucción de Satanás. O sea, en otras palabras, realmente el tema del milenio es un subtema, es un tema inferior. Y estoy de acuerdo en llamarlo milenio, aunque yo me resistía a mencionarlo como tal. Pero es que es lo que significa 1000 años. 1000 años significa milenio. Y en el capítulo 20 se repite la frase 1000 años, se repite algunas veces. Así de que es correcto. Se habla del milenio en el capítulo 20, pero el tema principal es la destrucción de Satanás, que es el comandante y jefe de los que fueron destruidos en los capítulos anteriores. Interesante, ¿no? Ahora, viendo adelante, hermanos, yo lo que les voy a pedir en esta ocasión, que leamos estos 7 versículos que abarcan la frase de los 1000 años. Después de estos versículos ya no se menciona la frase 1000 años, sino que es en estos 7 versículos donde está integrado el tema del milenio. Y dice el versículo 1: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está una vez. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Segunda vez. Y después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años, tercera vez. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron 1000 años, cuarto. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Quinta. Cuando los 1000 años, sexta, se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Amados hermanos, gracias 1000 por la atención que me prestan. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a concretarnos a releer todo lo que podamos del tema de los 1000 años, especialmente estos 7 versículos. Y para la siguiente semana desglosaremos lo más posible el significado de ellos. Gracias por su atención, amados. Y si hay alguna persona que ha oído en esta tarde la palabra de Dios y entiende que necesita hacer arreglo con Dios, es un buen momento para hacerlo. Si usted no ha venido a Cristo, arrepiéntase y bautícese para perdón de pecados. Si usted ya vino a Cristo y ha caído en pecado, arrepiéntase para que Dios le perdone y le vuelva a poner en el lugar que ocupaba. Gracias por su fina atención, amados hermanos, y dejamos lugar para los comentarios.
Muchas gracias, hermano Andrés. Vamos a dejar lugar a los hermanos para que pregunten o digan algún comentario. Acá la hermana Pilar va a comentar algo. Yo pensé que íbamos a seguir. Sí, porque me llenó la cabeza con el prismianismo, el milianismo, etc. Me embotó. Sí, yo quería la otra parte. Va a tener que esperar hasta la próxima semana. Sí, aunque lo habíamos visto, ¿se acuerda, hermano, que una vez estudiamos esto, ¿se acuerda? Sí, hermana, porque estábamos estudiando acerca de la resurrección, de las dos resurrecciones. Sí. Y también es un subtema integrado ahí en ese tema de la destrucción de Satanás. Claro. Creo que habíamos quedado que íbamos a leer estudiar el libro Apocalipsis con Nola, ¿no? Sí. Y claro, y ahí, claro, me acordé de eso, del tema de cuando usted dijo de Carón, me acordé me vino en mi memoria el estudio, porque usted hizo esa misma, claro, ese mismo énfasis del de Carón, lo que significaba. Sí. Me recordé del estudio esa vez. Sí, hermana. Pero estaremos esperando la otra parte, entonces. Hermana, estoy aplicando el término Selah, que es usado en algunos salmos, y estamos haciendo una pausa para reflexionar, porque Sí. con esas 4 formas de milenio que hay, como que ahí se quedó un poquito de nuestra atención. Y para la siguiente semana toda nuestra atención va a estar en estos 7 versículos. Gracias, hermanito. Siempre es bueno hacer un contexto de lo que pasa para poder entender bien el tema, porque si vamos directamente al grano hay muchos detalles que se van. Por eso es importante la introducción. Gracias, hermano. Gracias a Dios. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, hermanas, comentarios? Bueno, yo, justo, hermano, ahora empezaba lo bueno, pues. Uno queda con gusto a poco. Voy a esperar ansioso, hermano, la otra semana. Ok, hermano. Pero realmente es verdad, pues tiene que hablar del contexto. Estuvo bueno, sí, bueno el estudio, hermano. Así que hasta la próxima semana, hermano. Así que muchas gracias por el esfuerzo, tomar en consideración el interés que yo tenía de estudiar este tema, hermano, porque realmente en mi iglesia en Valdivia como que no se toca mucho esto. Y yo tengo hartas dudas de este tema. Okay, así hermano. que le doy gracias por haberme aceptado la petición de hacer un estudio, por favor. Gracias. Hermanos, por favor, si pueden obtener todo el documento que habla de esta clase de milenios, eso les va a ayudar mucho para entender más cuando estemos ya en el mero punto, porque sí hay el milenio ahí, pero el problema es que no se está aplicando adecuadamente y nosotros tenemos la responsabilidad de entenderlo adecuadamente. Amén, hermano. Sí. Yo creo que ahí hay que ir a la página web del hermano, ahí tiene más información. Ahí los hermanos pueden, en esta semana que tienen, pueden investigar y leer un poquito más para que sea más fácil el día en que el hermano pueda explicar estos versículos, entenderlo nosotros también. ¿Y uno cómo entra a la página del hermano? Es ¿Cómo la busco? andrespong.com, hermana. Ah, ya, gracias. Sí. Nomás el apellido Pong, asegúrese que vaya bien porque es lo único que puede estar, que muchos lo ponen nada más con Pong, no le ponen la G al último. Ah, ya, pongo. Ya. Sí, voy a entrar para leer. Ya, vamos viendo otros hermanos que puedan tener alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar a lo ya explicado por el hermano. Algo que quieran comentar, agregar nada más como parte o alguna duda que le hayan quedado para que el hermano pueda considerarlo en la próxima enseñanza. Bueno, parece que no hay nada más. Agradecer a cada uno de los presentes, agradecer por su presencia y por el apoyo que prestan al estar junto a nosotros estudiando.
estaremos nuevamente con nuestros hermanos ya de lleno a meditar en el capítulo 20, versículo 1 al 7, para que ustedes también lo puedan repasar, buscar comentarios y puedan aportar así también al estudio. Siempre es bueno eso. Vamos a orar, hermanos. Vamos a despedirnos de este estudio y recuerden las oraciones por nuestros hermanos de Argentina, nuestro hermano Timoteo Guaymas, por nuestra hermana Nora Guaymas, también por la madre de nuestro hermano Ramón, y también por la hermana Sandra, por su mamá, por la familia, que también hay una familia que está contagiada del virus. Que Dios pueda cuidar y proteger a la familia de nuestra hermana Sandra, a su madre, a los que son más ancianos, porque este virus ataca muy fuertemente a los hermanos que son, o las familias que son de edad avanzada. Así que esperemos en Dios que Dios pueda proteger a la familia de nuestra hermana Sandra y a nuestro hermano Fernando Marchán también y a su hijo. Así que vamos a orar, inclinar nuestras cabezas para pedir la ayuda de Dios. Oremos, hermanos. Altísimo Padre, que habitas en la eternidad, le damos las gracias por la vida y la salud que usted nos presta en este momento. Gracias, Señor, por el cuidado que siempre brinda a tus hijos en todo lugar. Gracias, Señor bendito, también porque hemos podido estar conectados junto a nuestros hermanos, participando de esta enseñanza que ha preparado nuestro hermano Andrés. Que sea cuidando y protegiendo de su vida y de su salud, protegiendo a su familia, Señor, y a todos los hermanos con los cuales él trabaja, se reúne, que sean siempre, Señor, hermanos fieles en su obra, y que siempre tengan esta buena actitud nuestros hermanos de poder compartir del conocimiento que adquieren. También, Señor, pone en nuestro corazón siempre el buen deseo de estudiar, de retener estas enseñanzas que son de edificación para nuestras vidas, y para poder también, Señor, enseñarlo de una forma correcta, de una forma en la cual la gente pueda comprender y entender estos temas que son muchas veces mal enseñados, mal interpretados, y que lleva a mucha gente a equivocarse en el camino, Señor, de tomar esta decisión de pensar en estos temas que son tan importantes para nuestra vida. Oramos, Señor, para que cuide y proteja también, Señor, a los hermanos que están enfermos, nuestro hermano Timoteo, nuestra hermana Nora, por la familia, nuestro hermano Ramón, por nuestro hermano Fernando Marchán, por nuestra hermana Rosa Marchán, también, Señor, por la familia de nuestra hermana Sandra, por su madre, la señora María, su padre, Señor, y por toda la familia, Señor, que están, Señor, pasando este momento difícil, pero confiamos, Señor, en usted, que su mano poderosa estará sobre cada uno de ellos, Señor, cuidando y protegiendo de su salud. Padre bendito, siempre ponemos nuestra confianza en usted, porque sabemos que usted tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte, y todas las cosas que pasan en esta vida tienen siempre un propósito, una enseñanza para cada uno de nosotros. Por eso agradecemos siempre, Señor, por la buena salud que os concede a cada uno de tus hijos. Y gracias, Señor, por cuidar de nuestros hermanos, de este lugar de niebla como en Valdivia y en otros lugares de este mundo donde hay muchos cristianos sirviéndole fielmente. Ahora acompáñanos en el día que falta y apártanos, Señor, de lo malo, y que podamos tener un buen descanso para el día de mañana, si así usted lo permite. Se lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, y muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Buenas noches, muchas gracias. Igualmente, que descansen. Buenas noches. Hermano, bien. Chao, chao, hermano, yo, chao, que estén bien.